Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 29 al 31. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Vosotros pues no os preocupéis. Amén. La preocupación. La preocupación es una emoción, amén, que surge cuando sentimos duda sobre lo que va a pasar, amén, algo futuro. Y todo eso se mantiene en el pensamiento, amén, un pensamiento fijo en un asunto, en un suceso que la mayoría de las veces es negativo. Amén. Perjudicial. Esto causa inquietud, temor, intranquilidad, ansiedad, irritación, tensión muscular, problemas para dormir, falta de concentración, nerviosismo. Y todo esto deriva a muchos problemas de salud. Presión arterial, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes, accidentes cerebrovasculares, problemas de piel, pérdida de peso, cansancio, malestar estomacal, supresión del sistema inmune, hiperventilación, temblores, mareos. Damos una definición para todo aquel que no entienda lo que es preocupación, porque muchas veces la palabra se usa todos los días. Amén. Las personas están preocupadas por esto, por lo otro. Amén. Preocupación, pre. Si nosotros separamos, pre significa antes, previa. Y ocupación es ocupar. La palabra ya nos está hablando de algo que viene aconteciendo en el pueblo de Dios, en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero en el futuro, si se lo permite la persona, si se lo permite aquel quien está teniendo el conocimiento. Amén. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué afanáis por los demás? Lucas 12, 26. Amén. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Lucas 12, 25. Hermanos, muchas de las preocupaciones del hijo y la hija de Dios, un porcentaje, aproximadamente 75%, no están ni cerca de ser así. No es realidad. Amén. Y si nosotros meditamos en los testimonios, lo que nos ha acontecido a nosotros, ¿es verdad? Amén. Ni cerca de lo que se pensaba ocurrió. Y vamos a ir al libro de Samuel, porque lo que estamos hablando está escrito. En el libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8, habla de una promesa. Amén. Habla de un mandamiento que fue dado. Samuel 10, 8, en el nombre del Señor Jesucristo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. Se estaba dando un mandamiento al rey Saúl. Amén.
Y el que iba a presentar la ofrenda era un profeta. Ese profeta era Samuel. Amén. Y tenía que esperar 7 días para que se cumpliera esa orden, ese mandamiento dado. Y si nosotros vamos más adelante, a 1 Samuel 13, versículo 8, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Y si nosotros prestamos atención, estaban cumpliendo los 7 días. Tenía que esperar un poquito más, hermano. Porque si nosotros sabemos que un día termina desde el atardecer, de la puesta del sol hasta que en el amanecer sale, eso es un día. Pero Saúl vio con sus ojos que se estaba desertando el pueblo y pensó dentro de él y se esforzó y lo hizo conforme a su voluntad. Y cuando terminó de hacer la ofrenda, ¿quién venía? Samuel. ¿Quién venía? Samuel. Imagínese. Ay, ahí viene. ¿Por qué no esperé media hora más? Hermano, la preocupación lleva a ocuparse de algo que Dios ya dio la respuesta, una orden, un mandamiento, porque esa persona lo decidió así. Ocuparse antes de lo acontecido. Amén. Así como Dios probó el corazón de Saúl y su obediencia, nosotros también somos probados. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. ¿Quién prueba nuestro corazón según nuestras obras y según el fruto que vamos a dar? Desde que nosotros tenemos razón y conocimiento de los caminos de Dios, pero cuando ha llegado más sabiduría a nuestras vidas, hermano, nosotros hemos empezado a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo nos ha ido? Bien. Cuando nosotros decidimos realmente obedecer a lo que Dios nos mostraba. ¿Y cómo nos fue cuando nos apresuramos? Cuando nos preocupamos, cuando quisimos nosotros, porque veíamos que estaba todo, no va a pasar, no va a pasar. ¿Qué pasó con Saúl, hermano? ¿Queremos otro ejemplo más? Vamos a ir a Éxodo 32, del 1 al 4. Alguien más que fue probado en esa área. Amén. Éxodo 32, del 1 al 4, y lleva como título el becerro de oro. En el nombre del Señor Jesucristo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en sus manos de ellos y le dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro
Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aarón cedió, hermanos, a la presión del pueblo, porque fue presionado, y era el sacerdote. Amén. Que había quedado a cargo en ese momento porque Moisés había subido al monte. Amén. A poder escribir la ley, a poder tener ese encuentro con Jehová. Amén. Pero al ver que no venía, ¿qué pasó? Empezaron y quisieron ocuparse ellos y ocupar el lugar de Dios a través de sus ídolos. Y esa presión que se ejerció de parte del pueblo sobre Aarón lo llevó a desobedecer el segundo mandamiento dado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La preocupación, hermanos, lleva a que nos rebelemos a todo mandamiento, orden, a todo lo establecido de Dios a nuestras vidas. Amén. Por tanto os digo, no afanéis por vuestras vidas, dice la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros meditamos, Dios prohíbe la ansiedad y la preocupación, porque todo eso demuestra nuestra falta de fe. Amén. Todo eso demuestra que el cuidado y el amor de Dios no alcanza para nuestras vidas si meditamos. Estamos hablando de nuestro Padre, aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre. Amén. Cuando nosotros queremos ocuparnos previamente de algo donde Él ya nos habló, porque diferente es que no nos haya hablado, pero Dios nos ha hablado hace 1 año, hace 2 años. ¿Cuántas veces nos ha hablado y nos ha advertido con un tiempo de anticipación tremendo, hermano? Pero nosotros nos hemos querido preocupar de asuntos que se nos fue dado ya como pueblo, en vez de ocuparnos nosotros de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra. Y la doctrina persiste en ello para poder salvarnos primeramente a nosotros y a aquellos que nos oigan, hermano. Pero muchas veces no meditamos en eso. Amén. Si nosotros vamos a 1 de Pedro 5:7, ¿qué dice la palabra de Dios? Echando toda vuestra ansiedad. Y prestemos atención, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Es un mandamiento, es una orden? Amén. Es un mandamiento, una orden que se le está dando al pueblo que es conocido en la palabra, al pueblo que se le está enseñando, porque cuando nosotros oramos y pedimos respuestas, las respuestas vienen, hermanos, están en la palabra. Cuando nosotros pedimos que Él nos ayude, cuando nosotros pedimos que nos dé respuesta a la situación que nos está pasando, Él nos responde. Dejen todo en mis manos, hijo. Toda vuestra ansiedad. Amén. Y si vamos a Filipenses 4, que nos dice: por nada estéis afanosos. ¿Dice que por algo nos podemos afanar? Por nada, hermanos. Por nada estéis afanosos. Y si nosotros meditamos en el versículo 6 de Filipenses 4, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo no nos manda a preocuparnos, hermano. Sí nos manda a ocuparnos, pero de la orden, de los mandamientos, de amarlo, de respetarlo, de tener ese temor, de ser sabio, inteligente, apartarnos del mal.
De eso sí nos manda y nos da una orden, pero no de ocuparnos de asuntos que ya fueron puestos en sus manos. Amén. Porque ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe, hermano? Que el Señor Jesucristo nos pueda ayudar. No es malo trabajar para Cristo. No es malo planificar con responsabilidad, en orden y decentemente. No es malo. Pero eso no tiene que ser nuestro método para todas las cosas. Porque si nosotros usamos ese método para todas las cosas, cuando nos vaya mal, ¿qué pasa, hermano? Se cae. Cuando le va mal en ese método, la persona cae. La persona ya se siente culpable. La persona se angustia. La persona ya no ora. Ya no lee la palabra porque falló. Pero la persona primeramente tiene que entender que Dios perdona y se olvida. ¿Que hay consecuencias? Sí. Pero muchas veces la persona no se perdona a sí misma. Amén. Porque usó ese método constantemente. Pero cuando ese método falló, amén, cuando nuestros métodos fallan, hermano, se produce ese malestar, se produce ese desánimo, decaimiento, faltan la fuerza, cuesta alabar, cuesta orar, amén. La persona se descuida su fe, se debilita. Hermanos, si nosotros comprendemos que los caminos de Cristo son de gozo, vamos a entender que ese gozo no se puede apartar de nosotros en ninguna situación. Amén. Por misericordia se predicaba en la radio, y una cosa es el gozo y una cosa es la alegría. La alegría es momentánea. ¿Podemos estar alegres? Sí. Podemos estar alegres, nos podemos reír. Podemos estar en situaciones donde vamos a estar contentos. Pero el gozo es para siempre. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Me lo dio Cristo. Porque ese gozo que recibí fue cuando entendí que Él dio su vida para que pudiera entrar en ese reino celestial. Eso fue lo que a mí me mantuvo en los caminos de Dios, que dije, gloria a Dios, lo único que tengo que hacer es permanecer, esforzarme y ser valiente en los caminos de Dios y mejorar para Él en mi corazón cada día. Gloria a Dios, si es ese el trabajo, gloria a Dios. Pero muchas veces ese gozo interfiere en las emociones y sentimientos de algo que se falló. Amén. Y ya no hay gozo. Amén. Ya hay juzgamiento, ya hay excusa, justificación, olvidándonos que no fue por nosotros, hermano, que vamos a heredar el reino de los cielos. ¿O qué hicimos nosotros para tener ese privilegio? Nada, fue por Cristo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar gozosos de que alguien ya pagó por nosotros? Que tenemos que aceptarlo. Muchas veces eso no lo entendemos, o en la situación que estamos pasando se nos olvida, hermano. Amén. Aún en la disciplina, porque ese también es un área que al hijo o la hija de Dios le preocupa. ¿Qué pasa cuando somos disciplinados? Amén. ¿Nos agrada? ¿Qué pasa cuando somos disciplinados? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Amén. Aún en la disciplina nos preocupamos muchas veces y ya sentimos que perdimos todo. Y ya sentimos que no vale la pena seguir esforzándonos y ser valiente porque ya está. Pero ¿quién determina eso, hermano? La persona. La persona que se determina que ya se perdió. Y mucha de esa causa lleva a dejar los caminos de Dios. Cuando el que tiene el poder y nos van a juzgar delante del trono santo va a ser el Señor Jesucristo. Qué fácil muchas veces el Hijo de Dios se da por vencido, hermano. Porque es la parte más fácil. No se sigue más.
Y a Josué, ¿qué se le dijo? Esfuérzate y sé valiente, Josué. Esfuérzate y sé valiente. Porque vas a tener que batallar, vas a tener que pelear, ahí vas a tener que vencer, vas a tener que consultarme de día y de noche. ¿Qué diferencia hay a nosotros al día de hoy? ¿No estamos batallando contra huestes espirituales de las regiones celestes? Y aún con nuestra propia carne muchas veces. Amén. ¿A quién le tenemos que pedir ayuda a nosotros? Al Señor Jesucristo, que a través de su Espíritu Santo, el Consolador, nos hace recordar y nos enseña todas las cosas, hermano. Sabemos que la verdad, la disciplina no es causa de gozo. ¿Y por qué habla de eso? Porque muchas veces en la disciplina, la persona que no la acepta y dice la palabra de Dios es bastardo. No es de Dios. Y se cumple esto. Se pierde el gozo. Y la persona ya no quiere seguir. La persona ya quiere quedarse y no lo acepta. O sea, no es hijo de Dios. Aquel que es hijo de Dios tiene que aceptar la disciplina y el castigo. Amén. ¿Por qué? Porque eso lo está ejercitando para que esa persona pueda madurar, para que esa persona pueda avanzar, para que pueda entender que esa área no se puede quedar con ese conformismo, tiene que sanar, tiene que avanzar, tiene que crecer, hermano. Nosotros hemos sido ejercitados, estamos siendo ejercitados en muchas áreas en estos tiempos. Y uno dice, ¿por qué? Sí, estamos siendo disciplinados y tiene que ser causa de gozo, porque si la aceptamos con mansedumbre, con amor, con humildad y sencillez, vamos a aprender y estamos ejercitándonos. Cuando una persona va al gimnasio, ¿no se ejercita? ¿Crece? Sí, crece. Crece, porque no es lo mismo que cuando comenzó a cuando lleva 3 meses. Y ya es más grandote, ya tiene más músculo, ya levanta más cosas, amén, ya come más. ¿Cuántas cosas, si empezamos en detalle, se pueden ver? Amén. Pero tiene que haber aceptado el ejercicio que le dieron. No es que voy a levantar solamente peso. No, fue ejercitado esa persona por alguien que sabía. Nosotros, ¿quién nos ejercita, hermano? Cristo, el Espíritu Santo. Él es quien nos está preparando para todo lo que viene. Amén. Él nos está hablando. El afán y la ansiedad, hijos. Todo eso se puede acumular en la mente, en el cuerpo. Todo eso debilita física y espiritualmente. Todo esto depende de la decisión que ustedes tomen, hijos. ¿Quieren seguir debilitados físico y espiritualmente? ¿O quieren empezar a dejar todo en mis manos? Y ocuparse y ejercitarse y prepararse para lo que viene. ¿Hace cuánto tiempo Él nos viene hablando de la rebeldía? ¿Qué aconteció con Saúl? ¿Qué aconteció con Aarón? Cedieron ante la opresión, ante lo que vieron sus ojos. Imagínense, y se apresuraron, no esperaron, hermano. Muchas veces nosotros no esperamos. Estamos ahí continuamente, y cuando se habla de que se pone la mano sobre y se quita la mano de Dios, es eso, nos estamos ocupando nosotros. Y ya la orden de Jehová se está desobedeciendo. Y decía Samuel, locamente has hecho. Si hubieses obedecido, tu reino iba a ser establecido. Y los días eran 7 y todavía están en los 7 días. Y era esperar un ratito. Dios no mintió, hermano, no miente cuando nos habla. Cuando Dios nos habla de que lo que nosotros pidiéramos a Él en el nombre del Señor Jesucristo lo va a cumplir, es así. Cuando Él nos habla, el que busca halla, el que pide se le dará, y que golpea se le abrirá, es así. Cuando Él nos dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es así. Cuando Él dice, pongan toda su ansiedad, por nada estéis afanosos, ¿no es así? Ese es el área que nos cuesta. Porque lo otro lo tomamos. Voy a clamar porque dice que el que busca halla, el que empiece a agarrar. Pero ¿y eso? También está escrito. Y nos cuesta confiar, tener esa fe
y nos apuramos. Y dígame si no ha sido causa de aflicción en todos estos tiempos en el pueblo de Dios esto. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, estamos desobedientes, estamos rebeldes, pero ¿por qué? Porque no estamos teniendo esa esperanza, esa fe de lo que Él va a hacer, hermano. Y no vamos a obedecer. Hoy hablaba, Jehová uno es. Si lo amaras, si nosotros amamos, vamos a poder tener esa fe, esa esperanza en Él. Pero muchas veces nos cuesta entender que tenemos a alguien poderoso que puede encargarse de todo eso, que lo único que nos pide es que sepamos tener esa mansedumbre, esa paciencia en Él, esperar en Él. ¿Quién nos llamó, hermano, a nosotros? Cristo. ¿Y dónde dice que nos llamó? Vayamos a Juan 15:16. ¿Dónde dice que nos llamó? Juan 15:16. En el nombre del Señor Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto mando, que os améis unos a otros. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, os lo dé. Hermanos, esas son promesas que muchas veces no las tenemos en cuenta. Amén. Que muchas veces las pasamos por alto por ser apresurados. Si nosotros vamos a Efesios 1, versículo 11, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si Él es causa de todo, hermano? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando tenemos que dejar todo en sus manos y esforzarnos para poder esperar ese tiempo cuando venga? Amén. Un día hablaba por testimonio y podía hablarle a un alma y le decía, tenés que dejar todo. El día que mi persona supe dejar todo en las manos de Dios, fui libre, porque si no, no podía estar en los caminos de Dios. Tenía que dejar todo en las manos de Dios. Tenía que perdonar para poder seguir adelante. Amén. Que nada me preocupara, que no hubiese ansiedad en mí, que no hubiese aflicción ni tristeza, sino que eso quede en las manos de Dios. ¿Cuántas cosas aún se siguen llevando en el corazón y no están entregadas en las manos de Dios, hermano? O sea, nos seguimos ocupando nosotros de esas cosas, ¿entendemos? Nos seguimos ocupando después de años muchas veces y no se entregan en las manos de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo queremos que eso sea resuelto? Amén. El tiempo no lo va a resolver, hermano. Amén. Solo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nuestro Dios que está dispuesto a recibir eso. Él dice, pongan todo, dejen todo acá. Me voy a encargar, déjenme cuidarlos. Déjenme que me encargue de todo eso. Amén. Y va a ser según a mi voluntad. Según a mi voluntad, como quiero que sea, porque sé que eso a ustedes va a ser para bien. Amén. Porque Él no va a permitir que acontezca algo en el Hijo de Dios que sea para maldición. Porque ¿qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo lo vemos a Dios en nuestras pruebas? ¿Cómo lo vemos a Dios en lo que nos preocupa, para no dejárselo en sus manos? ¿Cómo lo vemos a Él? Aquel que sabemos que nos llamó, que fue Él que nos escogió. Fue Él que decidió que usted y mi persona estuviésemos en este lugar, en este momento, y aquel que está escuchando del otro lado. Fue Dios el que así lo determinó y su voluntad. ¿Por qué estamos preocupados entonces, hermano?
¿Por qué seguimos afanados y ansiosos? ¿Por qué dejamos que la fe se debilite? ¿Por qué dejamos fluir las emociones y sentimientos? ¿Por qué fluyen las emociones y sentimientos? Por la preocupación. Porque los ojos todavía están viendo cosas que no acontecen, pero nos estamos olvidando de lo que Dios ya no habló. Amén. Lo que Dios ya nos habló. Nos apuramos, hermano, muchas veces. ¿Y sabe qué es eso también? Algo que nos está hablando en estos tiempos. Se llama no tener dominio propio. Amén. ¿Y qué resolvemos nosotros con ocuparnos, con no tener dominio propio? ¿Resolvemos algo? ¿Hemos resolvido algo nosotros con la preocupación? ¿Con el afán, con la ansiedad? No. Mi persona no ha resuelto nada con preocuparme. No he resuelto nada. Es más, ha sido aflicción de espíritu. Ha sido aflicción, ha sido enfermedad. Ha sido que acontezcan en el cuerpo físico enfermedades, no poder dormir, no descansar, no comer. Ha sido mi propia persona que no tenía el dominio propio de dejar eso totalmente en las manos de Dios. Y cuando lo dejé totalmente, hermano, era andar como una pluma. Y sé que ustedes lo han experimentado, esto que estoy hablando. Era andar como una pluma porque ya estaba totalmente en las manos de Dios. ¿Y saben qué pasó? En menos de lo que se había tardado todos esos años, Dios respondió. Dios responde, hermano. Esto les quiero expresar, que Dios responde. Dios responde cuando queda en sus manos. La demora es por nosotros. La demora la estamos haciendo nosotros. Hermano, no importa lo que vaya a acontecer, lo que importa es que quede en las manos de Dios. Amén. Porque si está en las manos de Dios no va a acontecer lo que usted está pensando o piensa mi persona. Acuérdense, no pasa eso. Y dígame, nunca pasa eso. Pero esta mente lleva a tantas situaciones o a las situaciones peores, cuando a veces no es ni así. Muchas veces llegan testimonios a nuestras vidas de lo que hace Dios y uno escucha y dice, nunca pensé que te había pasado eso, pensaba otra cosa. Y la persona cuenta, no, me pasó esto, lo otro. Y uno queda así porque dice, bueno, se había imaginado cualquier otra cosa, hermano. Y cuando quedó en las manos de Dios, Dios trató de otra manera totalmente diferente. Porque los pensamientos de Él, hermano, no son como los nuestros. ¿Y cuándo lo vamos a entender eso? Cuando quede en las manos de Dios. Los pensamientos de Él son mucho más altos, hermano. Él es mucho más amplio. Él es causa de todo. Amén. Nosotros predicamos esto, hermano. Hace años que venimos predicando de esto. Pero hace años que no lo venimos aplicando en su totalidad. Hace años que lo vengo predicando y no lo estoy aplicando en su totalidad. Amén. Y cuando nosotros meditamos qué aconteció, el testimonio que está escrito de estos varones acá, ¿qué les aconteció? Perdieron reinos, fueron castigados. Amén. Pasaron situaciones que arrastraron también a familias. Amén. Tenemos que empezar a dejar todo en las manos de Dios. Amén. Porque sabemos que Dios a nosotros nunca nos falló. Hermano, Dios a mí nunca me falló. Cuando le dejé totalmente en las manos de Él, Dios nunca me falló. ¿Que fue un proceso? Sí, pero tenía que soportar. Amén. Cuando estos varones, a través de Nabucodonosor, fueron llevados al horno, amén, ¿Dios les falló? No. ¿Y qué situación era esa? Iban a entrar al fuego, hermano. ¿Nos imaginamos eso? Iban a entrar al fuego. Ellos dijeron, perezcamos o no, no nos vamos a humillar. Y aún en el fuego estaba Él ahí con ellos. ¿Usted cree que en el proceso no está Dios con nosotros? ¿Quién se compadece? Porque a Él mismo le hicieron eso, hermano. Él se compadece, Él está con nosotros. Pero muchas veces nosotros le damos la espalda y decimos, no, nosotros. Amén. Y en la palabra de Dios, Dios nunca falló.
y no va a fallar. Lo que está escrito se va a cumplir. Él no va a fallar. Él nos está advirtiendo. Hijos, todo en mis manos. Ahora. Porque va a acontecer situaciones donde va a tener que quedar todo en mis manos. Todo en las manos de Cristo. Sembremos en Cristo hoy, hermano. Muchas veces nosotros esperamos y en autoconfianza confirmamos algo por nuestra boca, que después al día o a las horas eso ya disminuye. Amén. Y es así muchas veces, ¿o no? No, Cristo va a orar, Cristo va, gloria a Dios, ¿no? Y después llega la persona, se sienta, ¿será así que va a orar? Y la duda. Hermano, eso no tiene que estar ya en nosotros. Si Cristo va a obrar y punto. Porque Él es el poderoso, no nosotros. Nosotros no somos nada sin Él, hermano. Nada. Dependemos totalmente de Cristo. Él es la vid. ¿Y quién es el labrador? El Padre. Y nosotros somos pámpanos solamente. Que si el pámpano no se mantiene en la vid, se seca, no sirve. Amén. Entonces, ¿dónde tenemos que permanecer nosotros y dejar ese cuidado? En las manos del Señor Jesucristo, de nuestro Padre, de nuestro libertador, aquel que nos sacó de lo más vil, que nos trajo, hermanos. Si nosotros recordamos la condición en que nos levantó para la honra y la gloria de Dios, miren cómo estamos hoy, cuando decidimos decir sí te seguimos. Nosotros decidimos sí te vamos a seguir, aún con tropiezos, con dificultades, pero hoy tenemos que decidir si va a quedar en tus manos. Con dificultades, pero va a quedar en tus manos. Y cuando vengas, no, está en tus manos, gloria a Dios, y te voy a alabar.